Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para una conversación aquí en Mega TV, como todas las noches. Es para nosotros un gusto, es muy ameno porque reencontramos a gente que apreciamos mucho y también contamos historias de trayectorias, de carreras personales y profesionales que son importantes porque van generando un poco la idea de todo lo que se hizo en el Paraguay en todos estos años. En ese sentido, para mí es un gusto presentar a un viejo y querido amigo, colega mucho tiempo también, pero ahora él ya es ingeniero, así que es un poco más importante. Se llama Alan Wood, fue muy popular como DJ en los años dorados, vamos a hablar mucho de eso, pero esta es su semblanza. Biografía de Alan Norman Wood Cuquejo. Nació el 5 de octubre de 1961 en la ciudad de Asunción. Es ingeniero en telecomunicaciones con maestría en audio y acústica de la Universidad de Salford, Manchester, Inglaterra. Durante su adolescencia empezó a trabajar como ayudante de uno de los discjockeys móviles de la época, Carlos Rubén Hernofer. Al adquirir más experiencia trabajó en la disquería New York Disco Sound, que fue una de las más importantes en aquella época, y de ahí lo llevaron como DJ al Musac Disco y luego al Caracol Club. Finalizado el 88, empezó a hacer instalaciones de audio y luces. Uno de sus primeros trabajos independientes fue el Barco Fiesta Cuñataí, donde instaló el sistema de sonido y luces. Luego, trabajó muchos años como supervisor general de sonido e iluminador en el anfiteatro Lago Vista. Hoy día, su empresa AW Acoustic Design tiene más de 31 años de vigencia en el mercado. Está casado desde hace 33 años. Tiene 2 hijos que estudian en el extranjero. Alan Wood Cuquejo, es el segundo apellido importante porque después vamos a hablar también de eso. Querido Alan, ¿cómo estás? Hola Mario, pero un placer estar contigo. Este lugar me trae gratos recuerdos. Claro. Sobre todo los viernes cuando compartíamos en tu programa. Exacto. Y te robábamos el auto mientras... mientras yo quedaba a hacer locución. Por canje de combustible. De combustible, con el querido J.J. Salerno. Con Juan José también. Sí, épocas hermosas realmente que pasamos acá. Este era nuestro auditorio de la radio. Sí. Hemos hecho espectáculos acá. Y bueno, al lado de nuestro querido Caracol, que como ya sabemos se demolió. Pero bueno, Alan, estuve repasando un poco tu hoja de vida y ha pasado un buen tiempo. La verdad que hiciste mucho y llegaste bastante lejos. ¿Te imaginabas llegar a todo esto que después vamos a ir nombrando cuando pinchabas discos en los boliches? En realidad, Mario, yo justo estaba haciendo un estudio de mi timeline, ¿verdad? Sí. Y nunca, o sea, yo quería ser de chiquito maquinista de tren, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el tren pasaba cerca, o sea, nosotros salíamos, estaba yo en la escuela de Alquis, sí, y ahí pasaba el tren, claro, ¿sí? Enfrente. Hasta el puerto llegaba. Sí, y salíamos a ver, yo estaba enloquecido, aparte veían las películas de Far West, sí. Había o los trenes o las carrozas de Wells Fargo y todo lo demás. Pero quizás tenga algo que ver tu raíz medio australiana y británica también de los Wood, ¿verdad? Porque también hablemos de eso. Sí. No hay muchos Wood en Paraguay, pero los que hay fueron conocidos sus actividades. Por supuesto, el tío Robin y también este señor que estuvo al frente de Progreso y otras empresas grandes, ¿no? Sí, ese es tío Rodi, Jaime Rodrigo. Sí. Y Robin es primo hermano, él es el hijo, o sea, mi papá, eran 3 varones, mi papá y 2 tíos, y una mujer que es la mamá de Robin, tía Peggy, sí. Ah, mira, y él usaba el apellido de su mamá. Sí, porque él, o sea, ella vino o sea, nació acá Robin, en Casapá, porque en esa época embarazarse, claro. Ella estaba en Argentina cuando se embarazó. Y de ahí viene. Y de ahí vino, lo tuvo a Robin y después lo dejó a cuidados de nuestra abuela. Y mucho tiempo Robin vivió en nuestra casa, mucho tiempo. Sí, creció y después, cuando él salió al mundo, las veces que venía, me echaban de mi dormitorio y venía Robin ahí. Imagínate vos, sí, sí. El escritor paraguayo más leído en la historia, porque con el tema de los cómics fue una leyenda, ¿no? Sí, sí. Y él siempre mencionaba ancestros australianos. Sí, en realidad, te cuento cómo es así, bien breve. Mi bisabuelo vienen de Escocia y mi bisabuela de Irlanda.
Ellos vienen en un barco, armaron una colonia y vinieron a Australia porque ahí decían que había nueva vida, qué sé yo. Todo lo contrario. Entonces escucharon que en Paraguay se donaba la tierra para quien quería venir a trabajar. Y entonces eso le prendió la mecha. Y vinieron y se establecieron ni más ni menos que en Cazapá. ¡Qué bárbaro! Estamos hablando de hace por lo menos... Y 1800 y alguna cosa, ¿verdad? Mi abuelo ya nació acá. Mi abuelo y mi abuela nacieron acá, en Cazapá. Entiendo. Pero los padres de ellos eran ingleses que habían pasado por Australia. Escoceses e irlandeses. Linda mezcla explosiva, ¿no? Sí, los que siempre se peleaban con los ingleses justamente. Sí. Los que siempre rechazaron el dominio inglés, ¿verdad? Así mismo. Pero bueno, ahora ya entiendo parte de tu carácter siempre luchador. Pero bueno, qué increíble, ¿no? Porque de todas maneras es una familia que... tuvo su actividad, pero tampoco hay demasiados Wood en Paraguay. No, los Wood que están, obviamente somos todos parientes cercanos, lejanos. Pero Sandra, hay una señora también. Sandra Wood es mi prima hermana. Es la hija del arquitecto Randy Wood. Correcto. De González Acosta y Wood, de la constructora. Ahí está, ¿verdad? Ese me faltaba. Sí, y él es el hijo de mi tío Patricio, uno de los 3 varones, ¿verdad? Y Sandra es hermana de Randy, ¿no? Claro. Y del otro lado, por eso también lo dije al principio, Cuquejo, que otro día cuando te invité a una actividad social me dijiste, estamos atentos a lo que al estado de salud de mi tío, que es nada más y nada menos que Monseñor Cuquejo. Sí, Monseñor Cuquejo. ¿Hermano de tu mamá? Él es hermano, eran 2, mi mamá y él, ¿verdad? Qué bárbaro, solamente 2. Solamente 2 y mamá, o sea, nos tuvo a nosotros, somos 3 varones. Sí. Y después, bueno, falleció en el año 2018 ya, y entonces, pero siempre yo le acompañé mucho a mi tío, ¿verdad? Entiendo. Además, por eso un tiempo yo quise ser sacerdote también. Vos sabés que cuando leí esa parte de tu hoja de ruta dije, no, esto es un chiste. Es un chiste, como un hombre que se crió en el boliche, en la noche, en el bum bum bum. Claro. Había sido que entró hasta el seminario. Yo entré al seminario menor de los redentoristas, pero me fui, hice el colegio allá, ¿sí? Claro, en Brasil. En Brasil, en Ponta Grossa, una ciudad cercana a Curitiba. Sí. Y es un seminario, vivíamos ahí de pupilos, ¿sí? Y había muchos paraguayos. Entre los compañeros Ramón Ángel Hicks. Ah, también. Sí, él también iba a ser. Después nos echaron a los dos, ¿verdad? Pero vos sabés que eso me contó él acá también en este programa. Sí. Tampoco yo sabía. Claro, mirá vos, qué coincidencia. Sí. Y es más, él jugaba súper bien, pero era muy flaquito, era un palito, entonces no tenía mucha fuerza cuando chocaba, ¿no? Claro. Y yo jugaba al arco. Y cuando él entró a Libertad, y yo ya estaba por acá, me dijo, vos vas a venir a jugar conmigo a Libertad. Yo soy liberteño de cuna, ¿verdad? O sea, casi terminaste... Casi terminé, por eso digo, casi terminé siendo arquero. Pero en esa época, de los 12 años por ahí, me entró las ganas de seguirle a mi tío. Y él estaba enseñando, él era director del Seminario Mayor en Curitiba, de los Redentoristas. Entonces yo fui al menor. Y bueno, ahí fue, después se bajó nuestro Señor y dijo, usted no califica acá, vuelva a su casa. O sea que yo podía estar confesando mis pecados ahora Totalmente. No sé qué iba a pasar después, ¿verdad? Claro, mejor que lo dejemos ahí. De poner las cosas en su lugar. Pero volvés a Asunción y terminás tu colegio acá. Sí, hice equiparación porque había materias que allá no se daban. Por ejemplo, en esa época, Mario, a vos te habrá tocado, teníamos latín. Latín, ¿verdad? claro. Allá no, en Brasil no teníamos latín. Pero después, y había otras 2 que no recuerdo ahora. Y bueno, tuve que cursar esas materias para terminar, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a trabajar como ordenanza. En progreso de ahorro y préstamo para la vivienda. Claro. Así empecé. Ganaba 12.000 guaraníes y me recorría el centro a pie para guardar el dinero que me daban para el pasaje, ¿verdad? Claro, y así hasta tus gestiones a pie. Sí, en el centro. Y ahí pasaba por las disquerías. Bueno, ahí ya mi pasión siempre fue la música, Mario, pues mismo, estando en Brasil, en el seminario, yo le pedí un regalo en mi cumpleaños, el primer cumpleaños, yo pasé afuera, le pedí una radio. Y escuchaba todas las noches, estaba prohibido llevar radio al dormitorio, ¿verdad? Porque dormíamos todos juntos, y yo ponía abajo la almohada y sintonizaba Radio Nacional, desde allá. Qué increíble. Sí, y ahí escuchaba las propagandas me acuerdo de Remanso Castillo, pues se loteaban, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Claro. Y después
en las horas libres todo radio, y aprendí música, también nos enseñaban música. Claro, ahí también te... Claro, pero lo lindo, Mario, que en esa época en Brasil, por ejemplo, mucho música brasileña, Sí. porque las importadas no es que todas se podían tocar porque era dictadura. Sí. Entonces ellos propiciaban mucho lo que es nacional, mucho. Sí. Yo me conozco todo lo que es, qué sé yo, samba, Claro, todo lo MPB. que es, eso. Sí. Que tienen una gran industria yo en ese sentido. Sí. Así que sí. fue una buena escuela también. Para mí fue espectacular, y te Claro. digo. Pero, a ver, haces lo de progreso, ordenanza, Sí. pasabas, te quedabas en la disquería. Me da risa porque yo me acuerdo el primer regalo que le pido a mis padres a los 11 años fue una grabadora. Mira, También uno quería por ahí siempre se- estar ahí cerca, ¿verdad? Y las disquerías uno se iba inclusive a ponerse enfrente para escuchar lo que para estaban escuchar lo que tocando. estaba sonando, sí. Vila de Sao, ¿te acuerdas? Exacto, Music Sí, Hall y Music compañía. Hall, sí. Pero veo en tu hoja de vida que también de repente haces dos cosas muy clásicas. Una es el clásico mayutero, el que lleva cable, parlante, toca disco, lo que sea. Y la otra es muy clásica también trabajar en una disquería Sí. que fue New York Disco Sound. Que fue New York Disco Sound, sí. Ahí, en realidad, yo pasaba todos los días y me quedaba mucho tiempo. Y ahí un día me dice Roberto Portillo, que era Sí. uno de los propietarios, Claro, con socio Manolo de Rotela, Manolo, sí. y Ángela Aguilera también estaba como administrador. Sí, cierto. Y me dice, ¿por qué no venís acá con nosotros? Y dale, le digo yo, ¿y qué vos estás haciendo? Y ahora mismo nada, estoy estudiando a la noche. Estaba cuando eso, siguiendo Contables. análisis de sistemas. Ok. Sí, la parte, a mí siempre me gustó toda la parte tecnológica. vos, claro, Sí. claro. Entonces me dice Roberto, ¿por qué no venís con nosotros? Dale, le digo yo. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, mostrarle los discos a los clientes, decirle qué es lo más nuevo, qué sé yo, con mucho gusto. Y tenían 2 giradiscos y una mezcladora. Entonces Claro. ahí yo empecé, ¿verdad? Después ya me dijeron, ¿por qué no te pagamos? Porque él no me pagaba Claro, nada, siempre ¿verdad? es así, venir nomás. Sí, era, claro, por el Uno amor quería al arte. demasiado hacer. Yo vivía, después Era capaz de pagar uno, ¿no? te digo, casi, ¿no? Es más, después ya prácticamente ahí, o sea, yo abría a las 7 y salía a las 8 de la noche, de ahí Qué me locura. quedaba ahí. Claro. Y bueno, y ahí fue que le conocí a Kabui, Sí. y que él mi mentor para irme a ¿Cómo era el nombre verdadero de Kabui? Gustavo Britvin. Siempre me cuesta Sí. recordar. Gustavo Gustavo Britvin. Britvin, Ya nos dejó sí. también. Sí, Un lastimosamente. personaje que sí. legendario. Y A él, la pucha. él es el que te invita a Musac. Sí, porque él, los discos compraban el de su dinero y después le cobraba a Carlos Aquino, ¿verdad? Claro. Cuando le podía cobrar. Entonces, él se pasaba mucho tiempo ahí. Y un día, Nene Burián, que era Sí. el DJ residente, Claro. se fue de vacaciones con Capelo, con Carlos, Con que era Carlos, el otro con su propietario, patrón. con su patrón. Se fueron y quedó Gustavo solo, ¿verdad? Claro. Entonces me dice, ¿por qué no me acompañas un viernes? Y yo, ¿y qué vamos a hacer? No, y vení, vos pasás, digo, vos conocés la música y nada. Y bueno, un viernes recuerdo que era, no había Sí. mucha gente. Y pasé, dije, pero los giradiscos ahí de terror, Mario, de Sí. terror. No podías tocar porque paraba. Ahí quiero que hagamos un punto porque quiero entrar de lleno. ¿Qué será eso? 1980. 82. Y dos. Bueno, Enero del 82. apenas hace 42, 41 años, es Sí. un poco tiempo. Pero enseguida entramos en esa parte fascinante porque hay que recordar lo que era entrar a esos boliches en esa época. Para nosotros era llegar a Hollywood, Sí. a pesar de las Tal cual. carencias tecnológicas. Pero bueno, enseguida entramos en ese momento de la vida de Alan Wood. Reitero, una persona que conozco hace muchos años, que aprecio y admiro, pero que también nos cuenta parte de la historia, del desarrollo del show business, de la música, del espectáculo en Asunción. Enseguida estamos con Alan Wood de vuelta, conversando la noche. Alan Wood con nosotros, hoy está al frente de una importante empresa de audio, ha hecho toda una especialización en esa materia y también en iluminación. Iremos hablando de eso, pero quiero volver a ese principio en el Musac, que además era como edificio muy novedoso, muy vanguardista, Alan. Sí, sí. Era un lugar especial, ¿no? Realmente acá los, digamos, boliches, entre comillas, las Sí. discotecas, como discotecas que yo conozco son el Musac y Caracol, que fueron pensadas como Exacto. discotecas. Diseñadas como Diseñadas, proyectadas. Y también creo que, si no me estoy equivocado, Safari y, Sí, puede ser. y Cactus.
Sí, pero eran casas igual. Eran casas reformadas. Reformadas, sí. Estos se hicieron de cero. Exacto. Y el Musac lo hizo Bogado, el arquitecto Bogado, y también tuvo participación en Caracol Discotec. Y él es muy amigo de Carlos Aquino y de Capello, obviamente, Claro. que eran los propietarios. Y realmente te impresionaba entrar al Musac. Yo miraba, no podía creer que estaba, o sea, entrar a un boliche, Mario, para nosotros que Sí. era era un viaje al espacio más o menos. Claro, ¿sí? exacto, sí. Porque uno venía a las fiestas con Sí. equipos para las casas, uno venía a los cócteles y el boliche ya era otra cosa. Totalmente. Pero igual encontraste un equipamiento medio rudimentario. Sí, digo, en el tema de infraestructura, las luces y todo eso te impactaba. Pero cuando por primera vez veo los giradiscos que estaban y le miro a Jabuy y le digo, ¿cómo hacen para atajar? Porque los giradiscos que tenía en New York no tenían pitch, pero tenían mucha fuerza. Vos podías parar el disco podías alisar. y seguía el motor dando vueltas. Claro. Este no. Este era totalmente casero. Vos parabas y se paraba todo. Claro. Y le digo, ¿y cómo haces? Y bueno, tenés que acostumbrarte. Entonces empezamos ahí a ver la forma y le pusimos el papel manteca. El famoso papel manteca. Un poquitito, entonces agarramos el papel manteca, no la bandeja en sí. Entonces el disco seguía. No, es más, había veces que yo contaba cuántas vueltas daba Claro. desde que estaba parado y a partir de ahí mezclaba. ¿verdad? No, Escuchame una cosa, ¿qué eran? ¿Winco? ¿Qué eran? no, Technics pero de la casa. Casero, Ya, ¿no? Entiendo, más casero. Sí, Todavía no los MK. No. Todavía no. Pero además Musac tenía pistas rápidas y lentas. Pista de lentas. Estaban en la misma cabina. Ah, ok. De un lado estaba Michi Oliva Sí. y del otro lado Nene. estábamos nosotros. Sí, Nene. Cuando yo entré, Nene ya estuvo muy poco tiempo. Ajá. Entonces quedó Kabugi como DJ residente y yo su ayudante. Ok. Pero básicamente el que pasaba dijo era yo, enfermo, ¿verdad? Y Claro. Mari, te cuento una cosa, porque para el nivel de enfermedad que yo tenía, me levantaba a la mañana, en ese momento ya no estaba en New York, estaba en el Musac, Sí. tomaba un ómnibus y llegaba a las 8 de la mañana al Musac. Y ahí ya empezaba. Bajaba todos los discos, empezaba a lavar y a escuchar, porque antes en la radio, ¿te acordás? No se decían los intérpretes. Claro. Sonaba, ¿y quién es? Y nadie sabía. Claro, sí. Me acuerdo de poné Mandoley. ¿Quién es Mandoley? Claro. La no. música. Así mismo. No había Shazam tampoco. No había nada. Entonces ahí empecé a... Tenía que escuchar todo el disco. Sí, y mira un poco, este era el que Surco por cantaba surco. tal cosa. ¿verdad? Inclusive los muchachos marcaban a veces. Claro que marcaban, sí. Sí. Pero digo nomás, entonces ahí yo empecé a aprender de música en términos de intérpretes, qué música, Pero etcétera. 8 de la mañana, un poco exagerado. Sí, no, en serio. Porque la en serio. gente llegaba a las 9, 10 de la noche. Sí, pero yo me quedaba, almorzaba ahí y muchas noches me quedaba a dormir también ahí. También, sí. Sí, en Era- la cabina poníamos almohadones La ahí, yo me colchoneta quedaba, y ¿verdad? se tiraba así. Sí, pero a mí, lo que yo hacía mucho, Mario, es, por ejemplo, por eso me iba temprano. Primero ordenaba la cabina, limpiaba, llevaba barrilla y todo Claro. eso. Y después me ponía teníamos un reel, entonces me ponía a practicar. ¿Qué enganche iba con qué? Y grababa. Y después, no me gusta, y así. Para ir ya sabiendo lo que a la Claro, noche cuál va con cuál y podía cuál. funcionar. Claro, pues el tema, una cosa, hoy en día es muy fácil, ¿verdad? Porque tenés los beat counters, Sí. Automix, Y los ¿verdad? controladores ni qué decir. Sí, pero ¿qué pasa? Que no es el asunto de enganchar nomás, vos tenés que mantener, Exacto. ir subiendo el clima. Exacto, sí. Y eso es lo que más cuesta. Y Era todo un arte. Sí, no. te digo, Yo me acuerdo, Alan, Sí. que además se comenzaba con lentas, ¿verdad? Aunque sea pista rápida, se comenzaba Se con algunas comenzaba cosas. con lentas, Después sí. se iba levantando unos temas de transición Sí, medio. Sí. para ir separando a las parejas Así y mismo. mover un poco las luces. Sí, sí. Y eso tenía que derivar después en Ya rápidas, claro, sí. pero todavía no tan No rápidas tan para que la rápida, gente no... no. era- Llevaba el clímax a medianoche, más o menos. Exactamente. Y después ya empezaba el jolgorio, que Sí. era, qué sé yo, carnaval, o sea, Exacto. toda esa parte de Brasil. Brasil, Y Variasco. después venía toda la parte rockera también. Todo, le quiero decir al que está viendo, todo en vinilo. Todo en vinilo y con esas máquinas viejas, ¿verdad? Sí, no, porque el cassette estaba prohibido. No, usar. no sé. Era una En el vergüenza. Musac no estaba prohibido grabar, pero nadie usaba para reproducir. Claro, eso te iba a ¿verdad? decir. Sí, no, porque para la reproducir, calidad del no. audio era muy No, diferente. sí, es muy escasa. Y, ¿Y sí, en qué sí, momento vos te metés en el sonido ahí del Musac? Decía, este Twitter hay Sí. que arreglar, este woofer está mal. Sí, bueno. Porque eso también pasa, ¿no? Pasa así.
¿Qué pasaba conmigo, Mario? Cuando yo me quedé solo, o sea, siempre venía a Cabuy, obviamente, pero ya me quedé como residente. ¿Cómo te puedo decir? Lo que más yo ansiaba, Ajá. que el sonido sea igual al del auricular que yo tenía. Ah, claro. Entonces... Que así suena en la pista. Claro, pero teníamos una púa Shure, Sí, ¿verdad? la Disco, clásica. sí. M44. M44, Después teníamos una Numark, pero americana, Sí. ¿no? De las buenas, pesadas. Sí. No tenía ecualizador nada, pero el sonido era directo y limpio. ¿Es deslizante ya? Sí, deslizante ok. ya. Pero el sonido era directo de la púa, pasaba ahí, ya venía directo al auricular. Y era un sonido, para mí, espectacular. Sí. Un sonido natural. Natural, ¿sí? sí. Y yo quería replicar eso abajo. Claro. Y ahí, ¿qué pasó? Yo no sabía la parte acústica. Acá pues no te rebota nada, tenés Claro, sonido tenés directo ahí. y se terminó. Sí. Abajo tenemos reflexiones, Sí, sí. rebotes. Claro. Y bueno, pero Musac tenía muy buena acústica, sin quererla, Ajá. porque el techo, la forma ¿Era del techo... cóncavo, era? No, era a una Inclinado. agua. Ah, sí. Y todo de madera, pero mucha gente dice, no, la madera acústica no tiene nada que ver eso, sino que la forma del techo y todo era alfombra. Claro. Y de pana y todo ese Claro. tipo de material de absorción. Por eso sonaba súper bien el Musac, ¿verdad? Sí. Y con gente, obviamente, mejor. Claro. Y bueno, Se y ahí amplificaba- empecé a meter Ahí mano. comenzaste a meter Sí. mano. Se amplificaba con amplificador de potencia. Sí, pero tenían 250 watts por canal Yamaha. Ajá. Pero ese equipo se trajo de Miami. Ok. Lo trajo Carlos Capello con Carlos Aquino. Se fueron los dos y trajeron luces, el comando de luces, que primera vez que yo veía una cosa del espacio. Claro. Trajeron Alte Cleansing, unas cajas que se llaman cajas, Voice me of acuerdo. the Theater. Y los dos amplificadores, Yamaha, 250 watts por canal. Imagínate lo que estoy De diciendo. esos dos dependía. De eso dependía todo. Uno Sí. para lentas y el otro para Uy, música rápida. qué bárbaro. Sí, Eso era y como- bueno, y así anduvimos. Se andaba Todo. igual, eso es se cierto. andaba, sí, se la andaba arreglaba. bien y Y sonaba perdón, bastante ¿y bien. los parlantes en la pista cómo se distribuían? No, ahí traje... Tenías colgado, ¿verdad? Sí, estaban colgados y eran 3 Yamahas de un lado, 3 Yamahas de otro lado y los 2 Alte Cleansing. Eso todo lo hizo Carlos Capello. Todavía no se ponían los... No había subwoofer. Subwoofer, todavía no se ponía. no. No, yo- El único que tenía subwoofer para nosotros, que yo vi la primera vez, es Estudio 54 en Nueva York, esa 78. época. Claro. Ellos usaron los primeros subwoofers, Sí. que se llamaban, le decían Berta, ¿verdad? Era una novedad para la época. Sí, es más, ¿te acordás de Cacique Scapini? Sí, claro. Su papá, Chacho, Sí. justo en el 82 por ahí, fuimos al estudio 54 y te movía la barriga Claro. el grave, te decía. El grave, sí. Y nosotros, qué raro, nosotros todo colgado, ¿verdad? Todo No, colgado, no, claro. todavía. Qué fabuloso. Bueno, y te fuiste metiendo también en controlar el sonido. Sí. Siempre te gustó esa parte también. Sí, de ahí ya me empezó, o sea, claro, como siempre yo fui enfermo de esa parte, entonces buscaba, pero no teníamos recursos nomás financieros como para... Claro. Teníamos que pelear con lo que había, ¿verdad? Y logré convencerle a Carlos Aquino de que compren, no los 1200, los 1600, que era un poquitito menor que los 1200 MK2, pero tenía ya... Ese sí ya tenía pitch y podías atajar Ok. Pero eso fue en el 83, por ahí. Claro, recién. fue un avance ya. Ahí, Ya fue todo un ahí paso. dejamos de... Y después nos prestaban. Había un chico que nos prestaba, tenía 1200 MK2 y nos prestaba con tal de que él pueda pasar algunas músicas. Claro, había Sí, todo eso sí, también. Ahora, sí. ¿en qué momento te llama Caracol? Bueno, La era primera así. vez. En el 83. Comienzan los programas de 1 de marzo, que era Generación Claro, a la tarde, sí, con Bruno, y Radio a la mañana con Rubén Rodríguez. Claro. Y Carlos Escobar en ese momento había salido de Caracol en mayo, ¿sí? Del 83. Sí. Y entonces Coco Estigarribia era el gerente. Entonces me dice Coco, vení un poco acá, vos que... Yo siempre me iba a visitarle porque también, acordate Mario, que había una... ¿Cómo se puede decir? Había una relación... Entre los colegas. De intercambio. Cierto, sí. Por ejemplo, nosotros veníamos a Caracol, podíamos consumir, entrábamos sin problema, y ellos viceversa al Claro. Musac
libre la consumición. Y también se gustaban los muchachos en el Yo venía mucho. Y te cuento, en esa época yo no tomaba alcohol. ¿No? Es más, era tildado hasta de aburrido. Sí, porque tomaba cóctel de mujeres. Vos y Juanjo, los dos eran bastante astemios. Sí, astemios éramos realmente. Hoy en día, si nos ven, jamás van a creer eso, ¿verdad? Pero sí, fue así. Entonces entré en mayo del 83. Ahí te convoqué. Sí, ahí estuve. Y es más, antes, en las veces que yo venía a visitarlo, solía venir martes de nostalgia porque había gente, estaba Cayo. Y una vez abajo, en la barra de abajo, terminaba la noche, porque terminábamos a la 1 máximo los días entre semanas. Por el edicto también. Por el edicto. Y estando en la barra, viene Juan Ángel, se sienta y estábamos conversando. Estaba Carlos, Juanjo, Cayo, yo, y me dice... Clemente quizás. No, Clemente no estaba. Clemente estaba haciendo radio en ese momento. Sí, sí. Pero me dice Juan Ángel, yo me quedé pálido porque delante de ellos me dice, ¿cuándo te vas a unir al equipo de primera? Me dice. Y yo le miré así, los otros, Juan José y el otro con una cara estaban, ¿verdad? Claro. Y yo le dije, no puedo salir del Musac. Yo salgo del Musac y Carlos, aquí no me liquida. Le dije, claro. No, imposible. No, pero tenés que jugar en primera, qué sé yo. Le dije, no, bueno, más adelante quizás, le dije, pero no puedo. Yo me quedé. Claro. Me quedé así. ¿Qué pasa acá, verdad? Y no, eso fue antes que entre. Y después justo salió Carlitos Escobar, y entré yo. ¿Y cómo hiciste para que no te mate Carlos aquí o el otro Carlos? No, porque no. Con eso vamos a la pausa. No, sí. Contame eso. Bueno, entonces... ¿Cómo le dijiste a Carlos? Te dejo. O sea, no, yo no le dije nada a Carlos. Yo me había peleado con el administrador. Entonces salí enojado, llevé todos mis discos, llevo mi pelota y me fui, ¿verdad? ¿Encontraste la excusa? Sí, le dije a Carlos, ¿sabes qué? Yo con este señor ya no vuelvo más. Claro. Y bueno, tampoco le podía echar al otro, pero bueno, fue así. Ahí nos quedamos porque lo que yo también había perdido ya en la memoria, el hilo, es que después volviste. Yo pensé que ya te quedaste en Caracol. No. Te quedaste un tiempo y volviste y después volviste. Hiciste una ida y vuelta. Ida y vuelta 2 veces. A mí me entrega mi carnet de Caracol, porque era Caracol Club. Sí, Caracol Club, sí. Juan Ángel en noviembre del 83. Mira vos. Y yo estaba ahí, sí. Claro, y me dice, te esperamos en el grupo desde enero del 84. Claro, ya para hacer radio. Claro, yo también dije, pero qué extraño, ¿verdad? Qué extraño, no, así más. Y después sí se produjo y era como venir a la BBC de Londres. Sí. Para nosotros. Y ahí nos comenzamos a encontrar. Ese es otro tema que podemos hablar meses de lo que era 1 de marzo. Sí, una potencia desde el punto de vista hasta conceptual. Pero vamos a hablar enseguida también de eso. Estamos con Alan Wood disfrutando. Estos son recuerdos que hacen la historia misma de lo que fue la evolución de los boliches en Asunción. La cantidad de gente, muchas veces injustamente olvidada, que formó parte de la construcción de esa suerte de profesión que hoy da de comer a centenares de familias, gracias a Dios, que es la del DJ, la del sonidista, hasta inclusive la del mayutero, aquel que ayuda para armar los equipos. Volvemos enseguida con Alan Wood. Lo más interesante de Alan Wood es que él después formaliza esa pasión que todos tenemos por el sonido, por la música, por todo lo que hemos aprendido empíricamente, formaliza después académicamente. Y eso no siempre ocurre. ¿Cómo fue para que te metas a estudiar esto? Es una anécdota, es para salir corriendo lo que me pasó, pero bueno, es importante por dónde viene todo. Yo ya estaba, a ver, estuve 2 veces en el Musac, 2 veces en Caracol. Cierto. Hasta ahora estuvimos la primera vuelta. Sí. En el 84, ahí por marzo del 84, en Musac Disco se convierte en Musac Mall. De acuerdo. En club, ¿sí? Sí, sí. Entonces ahí me llama Carlos Aquino y me dice, vos vas a estar acá y vas a ser el director de la radio FM que vamos a poner arriba en el último piso. Y Norberto Fabiani era el gerente de Caracol. Claro. Y yo le dije, mira Norberto, tengo esta propuesta, qué sé yo. Me dice, no, todo el mundo te va a ofrecer el papel, aguanta todo, me dice, ¿verdad? Pero atender lo que vas a hacer. Y bueno, me juego, le dije, qué sé yo. No, pero bueno, pero pensá, qué sé yo. Al fin, bueno, súper bien todo, salí súper bien, qué sé yo. Fui para allá y ahí estuve 84, 85 y mediados del 86.
ahí Juan Ángel me llamó y me dice, bueno, yo ya quiero que estés acá porque nuestro disjockey es banquero. Yo dije, mira, por Juan José. Sí. Él trabajaba en el banco también. Sí, me acuerdo. Sí. Entonces ¿Cuántas veces fuimos a llevar cheque de ahí? Sí. Bueno, entonces le digo, mira, Juan, yo no le voy a sacar a Juanjo el trabajo. Le dije, nunca, yo no voy a hacer, somos hermanos nosotros. Claro. Y me dice, no es que le vas a sacar, yo quiero que estés acá, él va a continuar. Bueno, pero vamos a hablar entre todos, bueno, quiero que él se enoje conmigo. No. Bueno, al final, súper bien, volví, 86, hasta el 88. Y en el 88 me hago mi primera instalación de sonido y de iluminación en el barco Fiesta Cuñataí. Ah, claro. Ahí, que fue una que era de Condovac. Sí. Cierto. Y a continuación de eso me contratan ya para la Bovista como supervisor de la parte de audio y de iluminación. La Bovista San Bernardino. San Bernardino, sí. Que era todo el grupo de Condovac. Sí, el VIP, Condovac, la Bovista, el anfiteatro. Ya estamos hablando de los años 90. ¿Eh? Eso sí, o sea, 88 y fue hasta el 94. Sí. ¿Sí? Y bueno, ahí yo ya me metí en lo que es sonido muy profesional porque le contratábamos a gente de Argentina, porque claro. Aquí no había, Nene tenía equipos, pero no abastecía todo, claro. ¿Verdad? Entonces, Nene Jara. Nene Jara. Sí. Gran saludo a Nene también. Sí. Y bueno, entonces ahí es donde me metí primeramente en lo que es iluminación. Mi fuerte era iluminación. Viajé a Estados Unidos, hice un curso, fui el único, creo, en Austin, en Texas, sí. Que es un curso para capacitación de manejo de luces móviles, esas inteligentes. ¿Qué era eso, Body Lights? O... No, Intelabeams. Intelabeams. Los Intelabeams. Claro, una sensación. Habíamos comprado para el Musago y no sabíamos manejar. Claro. Entonces... ¿Y te acordás que en Caracol también se trajo los láser famosos? Sí, bueno, eso en la época de Caracol Club, sí. Juan Ángel trajo el láser que usó el grupo de Who. Él vio en una gira, en un concierto, y dijo, ese quiero. Costaba como $40,000 ese láser en aquella época. Y había que traer los técnicos de Estados Unidos para vinieron. Porque, anduvo un tiempo después. Porque acá no había la tecnología. No Escúchame, teníamos, y haces todo eso ya para el grupo Condovac, para la Bovista, y ahí te metes a estudiar ya. Ahí yo hago mi primer curso allá en Texas. Okay. Vuelvo y sigo haciendo instalaciones ya... acá en Caracol, el nuevo Caracol. El nuevo Caracol. Sí, trajimos todo Estados Unidos. Fue un contrato de $150,000 para la época, era revolucionaria. Claro. Ya había cámaras motorizadas de Sony que compramos con joystick. Nosotros usamos los tachos con el teclado de luces. Es más, usamos lata de leche nido pintada y le poníamos los focos Philips, claro. Los colores. Entonces, claro, de eso se llegó a esto. Claro, y ahí fui... Hasta que, digamos, en el 2000 y algo, me voy por primera vez. Yo ya estaba trabajando con una empresa brasileña. Ajá. Que hicimos sistemas de sonido para Argentina, para Nene Jara, que fueron los famosos Line Arrays, sí. Que se usaron mucho tiempo acá en Argentina. Llegamos a usar con Robbie Williams. Sí, los equipos que diseñamos nosotros con los brasileños. Yo estuve a cargo de la parte de diseño con un colega italiano que hizo una parte importante y los argentinos hicieron toda la parte metálica, lo que es el rigging para colgar. Eso es sonido. Eso es sonido. Sí. Y ahí yo le había conocido a un doctor en acústica, un PhD de acústica, era profesor de la Universidad de Michigan, y porque él había desarrollado un software para diseñar cajas y yo estaba detrás de eso. Y le contratamos, vino con los brasileños, nos juntamos todos, hicimos ese proyecto y ahí surge, me dice, bueno, vos tenés que, alguien tiene que firmar estos papeles como, no sé, como un arquitecto que firma los planos. Claro. Y me dice, pero yo le digo, bueno, ¿y cómo es? Mi colega está en Inglaterra, él te va a recibir y vas a hacer un posgrado de audio y acústica 1 año y medio. Qué fácil que es, le digo, yo casado con hijos, claro. Manteniendo la casa. Bueno, al final me voy, me junté el dinero, me fui y llego, me reciben en Manchester, en la universidad, es la misma donde está mi hijo, por eso están ahí. Mira vos. Y bueno, hablo un ratito, 10 minutos con el rector. Y después me dice, bueno, ¿y vos ¿cuál es tu background? ¿Qué ingeniero en qué sos? Y yo no soy ingeniero, le dije.
Y ahí ese fue el acabose para mí, porque me miró, quedó un silencio que duró una eternidad. Claro, lo pueden entender dijo, ellos. ¿qué estás haciendo acá? Me dice. Claro. Este es postgraduado, el nombre ya te dice, ¿verdad? Y yo le digo, no, pero qué sé yo, bueno, listo, discúlpeme, es que Blanco. me quería morir, Claro. ¿verdad? Salí y vine. Claro. Vine y le llamé le dije, ¿qué papelón me fui a pasar por tu culpa? ¿Y por qué? No me vas a decir que te rechazaron. Y claro, si yo no soy ingeniero en nada, le digo, ¿cómo no? Y no soy, le digo. Era un Pero empírico. yo pensé que vos eras, porque viste que los temas que tratábamos muy complejos, vos sabías. Y, sí, pues yo no soy ingeniero, le digo, yo no tengo conocimiento de lo que leo. Aprendiste en la vida. Me dice el tiempo, yo le digo, realmente, qué pelada, ¿verdad? Bueno, en fin, quedó así. Después me llama, después de un mes y medio me llama, porque antes era todo por correo Sí. y por el Messenger de Hotmail. Sí. Me llama, me dice, tengo que hablar contigo, encontramos la solución, me dice. ¿En serio? Le digo yo. Sí, porque, ¿cómo? Y tenés que irte otra vez y te van a aceptar. ¿Qué? Le digo yo. No, yo no me voy nunca más. Después del papelón que pasé. ¿A pasar vergüenza? No, no te vayas a preocupar. Bueno, está bien, pero yo no tengo plata. Air se llama. Más problemas. Sí, el pasaje, no sé cuánto costaba en esa época para Inglaterra. Al final conseguí un préstamo ahí entre los parientes y me fui. Y me aceptaron, así, me dijeron, esta carrera, este posgraduado tiene 12 módulos. Sí. Te vamos a aceptar, haces 4, que es la parte práctica que vos ya sabes. El resto vas a volver a tu país, te vas a inscribir en una carrera de ingeniería y cuando termine venís y vas a terminar el... ¿Qué? Le digo yo. Claro, te hicieron un plan. Sí, pero Mario, una cosa es siendo soltero y otra cosa cuando vos tenés familia. ¿Cómo haces, verdad? Y ahí me dijeron, bueno, cualquier carrera de ingeniería, menos ingeniería comercial, porque eso no es ingeniería, ese es un marketing. Te advirtieron. Yo ya estaba pensando en eso. Claro. Y me dicen, no, bueno, ok. Entonces, de preferencia, telecomunicaciones. Ajá. Bueno, y ahí fue, y ahí vino todo el tema. Encontré, a través de la Universidad Nacional, encontré donde se enseñaba ingeniería en telecomunicaciones. Y bueno, sorteamos todas las vallas, nos aplazamos varias veces, claro, obviamente. Sí. Como me decía uno de los profesores, vos sabías que la carrera del ingeniero está llena de unos. Claro, además que sí. Era formalizar todo un conocimiento empírico, sí, y pasarlo a matemáticas, a todo. No, y esa es la parte. Yo no entendía, Mario, por qué querían que yo haga eso, ¿verdad? Claro. Porque yo sabía, o sea, yo sonido en vivo, sí. Yo hago todo el seteo, le dejo flat. Es que para el primer mundo no se puede concebir de que no tengas un respaldo académico. Así mismo. Entonces, le dije, bueno, yo no entendí. Cuando empecé la carrera de ingeniería, el primer semestre que pasé álgebra, que era álgebra 2, sí. Dije, ya está, ya pasé lo peor, ni empecé lo peor todavía. Perdón, tengo que hacer la pausa, pero quiero redondear más aparte. ¿Completaste la carrera acá? Completé la carrera acá y allá también. Terminé y bueno. ¿No? Qué epopeya. Y yo era el decano del aula. Todos mis compañeros tenían 19 años, 20, yo 40 y 42 más o menos, ¿verdad? Pero bueno, sí, pero con mucha experiencia. Sí, así fue. Una especie de Antolina Alcaraz en la defensa de Olimpia. Vamos a hacer una pausa. La verdad que la pasamos muy bien con Alan. Yo esta parte no sabía. Qué sacrificio poder hacer todo eso ya a una edad adulta con familia formada, pero en pos de un sueño que es el mismo que tenía aquel chico que iba a las 8 de la mañana al Musaca a probar discos, ¿verdad? Al fin, eso es lo que te mueve en la vida, ¿no? Hacemos una pausa y entramos en la última parte, lastimosamente, de esta conversación. Este problema no hablar hace mucho con un amigo, Alan, porque tenemos tanto que hablar que va a ser difícil resumir este último tramo del programa. Igual me olvidé de mencionar algo muy importante. Tu señora. Oh, sí. Es tu novia que yo conocí cuando tenían ustedes 20 años. Gracias a Dios, estamos juntos todavía, a pesar mío. Ella se llama Lucille Martínez. Se bancó todo, ¿eh? Porque todo lo que contaste, ella estaba ahí. Ella estaba detrás mío. No y estaban los chicos y... Si no se divorció de mí, ya no se va a divorciar más. Claro, un loco que se le ocurre ser ingeniero de sonido.
en la edad adulta, ir, venir, Sí, hacer, cursar. No, ella pagó todos sus pecados conmigo hace rato. Pero qué curioso, ¿no? Que tus dos chicos también sigan más o menos el mismo camino, ¿no? Sí, bueno, en realidad, de chiquitos yo le llevaba siempre, o sea, siempre viajamos todos juntos acá adentro del país, en los conciertos, pues yo estaba a cargo del equipo de Nene Jara. Ah, claro. Entonces, claro, ellos montaban, yo venía hacia toda la parte de seteo del sistema, ya con software, de transferencia. Y ellos te acompañaban. Y ellos me acompañaban siempre, ¿verdad? Ahora, ya en esa época, estamos hablando más de 30 años, fundaste tu propia empresa también. Sí, en el año 92. Ok. Esa empresa hoy, hay que decirlo, primero quiero agradecer lo de tu familia, porque sin una familia así no puedes llegar a todo lo que llegaste, Alan. No, vos lo sabes mejor que yo. Sí. Pero por otra parte, estás exportando inclusive tu know-how ahora a la Argentina, estás instalando cosas para Hard Rock Argentina, hiciste cosas para templos religiosos. Sí. Es como un mundo todo ese del sonido, ¿no? Sí, sí. No es solamente boliche o conciertos. Realmente son instalaciones grandes que, bueno, realmente comenzó todo, y te lo voy a hacer resumido, dos empresas de Italia me contratan para ser consultor. Ajá. O sea, ellos pidieron currículums de Sudamérica. Sí. Y a mí, o sea, de los 25 que recibieron, me eligieron a mí por dos cosas. Porque era el único que tenía una certificación de una empresa americana, se llama Meyersound. Sí. Y que hablaba portugués nativo. Porque ellos tienen muchos clientes en Brasil. Claro. Entonces a mí me contrataron para diseñar los seminarios para entrenar a técnicos en los equipos que ellos venden. Claro. Entonces, y muchos de ellos, muchos seminarios hice en Brasil. Y es muy diferente, Mario, cuando vos haces un seminario y tenés a alguien que está traduciendo. Claro. El de inglés te traducen en español, es cualquier cosa. Y menos en cuestiones técnicas, ¿no? Peor todavía. Claro. Y hay que saber los vocablos y las palabras que ellos usan técnicamente en Brasil no tienen nada que ver con lo que nosotros usamos acá, ¿verdad? Me quedan 3 minutos, lastimosamente, Alan, pero bueno, simplemente redondear esta charla porque hoy por hoy estás en una empresa sólida. Igual seguís vinculado también a la música, aunque sea indirectamente, ¿no? Sí, el disc que vive todavía ahí adentro. Sí, no, ese no. Cada vez que yo digo, ¿qué estoy haciendo? Cuando paro, quiero continuar a hacer, o sea, tengo mi estudio ahí en casa, claro, con los 1200, tengo una linda consola, muchos discos, no como vos, ¿verdad? No la cantidad, pero tengo unos cuantos y de tanto en tanto me pongo a hacer... Te saca el gusto un rato. Me saco el gusto. Así claro, qué increíble, ¿no? Todo lo que lograste con algo que pareciera ser tu hobby. Alguien que estaba destinado a lo mejor a ser sacerdote, después futbolista, después posiblemente banquero, porque también anduvo por ahí. Pero te llevó la vocación a esto, ¿no? Sí. ¿Estás contento con lo que lograste? Y yo, sí. Mario, la pasión, una vez me dijo Cayo Esquil, esto es un cáncer que llevamos en la sangre, la música, ¿no? Claro. Entonces, sí, y sobre todo por la familia que tengo, muy contento, o sea, no sé, no me imaginaba esto, ¿no? O sea, yo me imaginaba, qué sé yo, siendo funcionario y... Claro. Ya está, ¿verdad? Podría haber sido pasajero también. También, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Tu empresa tiene tu nombre? No, en realidad el nombre de fantasía es, sí, ABW, Acoustic Design se llama, pero la razón social se llama Gallery SRL Pro Audio and Lighting. Ok, and Lighting. Es importante también. ¿Y concursás internacionalmente inclusive? Sí, nosotros hicimos, bueno, de hecho, Hard Rock me contrata la primera vez para hacer en Paraguay en el año 2014. Sí. Por certificaciones de afuera, porque ellos preguntaban si aquí había alguien y dijeron no hay nadie, y ellos indagaron y encontraron que había, entonces me contrataron. Entonces empecé acá, el segundo que hice fue en Ushuaia, ya, Argentina, pero por la gente de Estados Unidos, le dijo al dueño de allá de la franquicia, contratale a él, ¿verdad? Sí. Y a partir de este señor, ya todos los otros en Argentina. Hice en Bolivia también, y en Playa del Carmen hice una parte. O sea que... Qué increíble, un paraguayito. Un paraguayito. Paraguayito que no niega su nación. Y claro, es importante saber este tipo de cosas, porque si no, creemos de que en realidad estamos en una especie de isla y que nadie nos conoce y nadie confía en nosotros. Hay mucha gente que logró esa trascendencia. Uno de ellos es nuestro querido amigo Alan Wood. Bueno, Alan, se nos fue el tiempo, nos queda un capítulo aparte el 1 de marzo.
otro capítulo aparte, en lo que se puede contar y lo que no se puede contar de Caracol y Musac. Y bueno, tanta gente en común que conocemos, sí, algunos presentes, otros ya ausentes, pero que también formaban parte de nuestras vidas, ¿no? Sí. Yo por lo menos tengo una gratitud eterna para todos ellos, creo que vos también. Sí, totalmente, totalmente. Habría que ser un encuentro en homenaje a los que se fueron ya también. También, sí. Eso sería grandes compañeros de radio y de... Sí, Jorge Barret, por ejemplo, que no lo mencionamos. Jorge Barret, sí. Legendario. Ese es para hablar solamente de él en un programa. El querido Flaquín Capí, Jorge Barret. Pero bueno, Alan, te veo bien, te veo entusiasmado. La idea era que la gente que por ahí no está en este ruido te conozca, y sobre todo las nuevas generaciones que ya vienen con otra formación, que sepan lo que hiciste, y me parece que eso sí lo logramos. Gracias por venir. Gracias, Mario, y mira, estamos siempre en contacto, y un saludo a toda la teleaudiencia. Alan Wood con nosotros, un joven que comenzó tímidamente como ayudante, como asistente, como ese chico que quiere pasar los discos por lo menos, y hoy está al frente de una de las empresas más importantes de audio de toda la región y de luces también. Gracias por acompañarnos. Esto fue, como siempre, Mega TV Conversando en la Noche.